Sí. Bueno, desde el equipo en el que yo trabajo en un equipo que se llama Acción Climática, reconocemos la importancia de la biodiversidad y el buen uso que se debe hacer a ella, porque pues ella nos permite suplir muchas de las necesidades que nosotros tenemos como seres humanos, como por ejemplo de medicina, alimentos, etcétera, y el buen uso que se le dé pues depende de nosotros poder satisfacer todas esas necesidades. Como lo decía ayer en su presentación la doctora Vania y la doctora Alba, que no está aquí en ese momento, hemos visto que la biodiversidad se ha visto en peligro de extinción pues debido a cambios en uso de suelo, cambio climático, etcétera, y pues que esto ha sido una problemática que ha ido creciendo a lo largo de los años y pues necesitamos hacer algo, ¿no? Necesitamos hacer algo porque no podemos perder esa biodiversidad, sobre todo en esta región de Latinoamérica que es bastante pues biodiversa. Continúa. Bueno, nosotros desde CIA tenemos un banco de germoplasma que se llama Semillas del Futuro, para que lo conozcan. Y digamos que aquí, esa fue mi motivación, para saber, quería yo conocer cuál es el estado de conservación, especialmente de las variedades tradicionales, las variedades criollas de cultivos, a nivel ex situ. Sabemos que la conservación se puede medir tanto a nivel ex situ como a nivel in situ. Pero ¿qué pasa? Nosotros estuvimos viendo que no había muchos trabajos publicados que hablaran sobre la conservación ex situ y menos de las variedades criollas. Y sabemos que las variedades criollas son muy importantes, sobre todo porque nos ayudan al proceso de mejoramiento de cultivos. Entonces, por eso el enfoque de este trabajo. Nosotros dentro del proyecto analizamos más o menos unos 25 cultivos, pero para mi trabajo de maestría quise analizar solamente 2. Continúa. El objetivo de mi trabajo fue analizar los vacíos en la conservación de especies de pasiflora en Colombia y con ello encontrar una herramienta de modelación de distribución de especies que obtenga las mejores predicciones y el mejor rendimiento. Para la metodología de análisis de vacío, nosotros usamos como insumo una modelación de distribución espacial de especies. No sé si la conozcan. La más tradicional, o bueno, la que más se usa en estos casos siempre ha sido Maxent. Pero ¿qué pasa? Nosotros hemos visto que estos modelos Maxent o de máxima entropía a veces se demoran mucho en ajustarse o de pronto no logran alcanzar el nivel de precisión que nosotros queremos. Entonces, la idea aquí es tratar de explorar otras alternativas de modelación, por ejemplo, de Machine Learning o algo así, que puedan lograr alcanzar mayor predicción o igual y a menor tiempo y pues que sea un poco más eficiente. Pues como primero hicimos una revisión de literatura para escoger las 2 especies a analizar dentro de todo el género de Pasiflora. También ajustamos y comparamos 3 métodos de modelación de Machine Learning. Luego determinamos la importancia de diferentes variables medioambientales en estos métodos de modelación. Encontramos la distribución geográfica potencial de estas especies y con ello hallamos las regiones de Colombia en donde el estado de conservación éxito de las especies es eficiente. Luego mapeamos la distribución potencial de las especies, las regiones con alta prioridad en conservación o en colecta, y luego calculamos un porcentaje de distribución del área de la distribución potencial que se considera que tiene buen estado de conservación. Dale. ¿Cómo lo hicimos? Bueno, con una metodología que se llama análisis de vacíos, que fue introducida pues, por primera vez por Maxted en el año 2008, y pues lo que hace el análisis de vacíos es analizar el grado de conservación de las especies con el fin de identificar cuáles tienen o están insuficientemente representadas en los bancos de germoplasma. Recuerden que aquí vamos a hablar de la conservación ex situ y no tanto de la in situ. ¿Cómo hacemos esto? Pues comparamos la representación geográfica de toda la colección ex situ, todo basado en datos ecogeográficos y de los bancos de germoplasma. Aquí tratamos de recolectar la mayor cantidad de datos posible que se puedan encontrar en diferentes bancos de germoplasma o en diferentes plataformas, pues para poder abarcar mayor, digamos, la existencia del cultivo, ¿no? Entonces, primero, hay 3 pasos claves aquí. Primero, determinar la distribución potencial de las especies. Luego encontramos el nivel de conservación y con ello los vacíos que se pueden estar presentando. Y a lo último, queremos generar una estrategia de conservación identificando áreas prioritarias para colecta de estos cultivos. El área de estudio de interés pues fue mi país, Colombia, específicamente las zonas cafeteras, porque allí es donde más se da lo que es la pasiflora.
Los datos que utilicé fueron proporcionados por un profesor de la Universidad Nacional de Colombia y pues también estaban alojados en donde yo trabajo. Más o menos tenían esta estructura y tenían los datos de longitud, latitud, lo que llamamos datos de pasaporte, pues que esto nos ayuda con la distribución geográfica potencial. Como dije, analicé maracuyá, granadilla. ¿Por qué? Porque bueno, en maracuyá 80 de las especies que hay son comestibles y el maracuyá sabemos en Colombia que es súper consumido. La granadilla igual, hay 13 especies de las que son consumibles en Colombia, entonces pues aparte aportan muchísimo al PIB per cápita del país. Entonces por eso también quisimos analizar. Bueno, aquí usamos una combinación de variables que sean o de predictores que fueran potencialmente usados, digamos, para encontrar la distribución geográfica de estos cultivos. Sabemos que los landraces están fuertemente influenciados por su interacción con el humano, ¿sí? Por su parte antropogénica. ¿Por qué? Pues porque ellos han sido introducidos en otras regiones, etcétera, no son nativos. Entonces, hicimos una combinación de variables climáticas. Estas variables climáticas fueron extraídas de WorldClim, una combinación también de variables topográficas, como por ejemplo densidad poblacional, distancia de asentamientos urbanos, distancias a ríos. También incluimos una variable que hablara sobre la historia evolutiva de los cultivos y otra que hablara sobre, bueno, densidad poblacional, accesibilidad, etc. Bueno, lo primero para esto, ya teniendo variables y teniendo los datos de pasaporte, fue, como les dije, ajustar el modelo de distribución potencial de la especie. ¿Cómo lo hicimos? Bueno, con estos modelos encontramos la probabilidad de encontrar las especies dentro del área de estudio, como ya les dije, Colombia. Entonces, usando los datos de pasaporte que les mostré y las variables que mencioné, ajustamos modelo de máxima entropía, que es el más común, modelo de random forest y un gradient boosting machine. Esos tres los ajustamos para encontrar la probabilidad de ocurrencia del maracuyá y de la granadilla en las zonas de Colombia, ¿sí? El resultado es un mapa más o menos así, donde más cercano a 0 sería baja probabilidad de presencia y más cercano a 1 sería alta probabilidad de presencia. Sabemos que estos modelos pues, son de presencia y ausencia, ¿no? Porque o sea, para modelar esa probabilidad de ocurrencia, nosotros necesitamos contrastar las ocurrencias con lugares donde no haya presencia de la especie, pero es que las ausencias es muy difícil encontrarlas o es muy difícil que se vean en la literatura como tal. Para esto hay una metodología que se llama generación de pseudoausencias, que lo que hace es coger una muestra aleatoria de 10 veces más grande la cantidad de puntos de presencia en zonas que sean aptas para que crezca el cultivo, pero en que no se encuentre el cultivo. Por ejemplo, si yo encontré el cultivo acá, yo no puedo generar la pseudoausencia ahí, porque es que ya está. Entonces, hicimos esto en lugares a más de 5 kilómetros de distancia de las presencias y pues sacamos las muestras aleatorias que les mencioné acá. Ya con esto conformamos toda la base de datos con las presencias, las pseudoausencias, las variables que les mostré y hicimos una selección de variables, pues porque son muchas, más de 50 variables, quisimos saber cuáles eran las más importantes. Entonces, para eso ajustamos un análisis de componentes principales y descartamos las variables con menor contribución. También hicimos un BIF que descarta las variables con valor menor a 10, quiere decir que las variables que aportan mayor variabilidad a ese modelo las sacamos y con esto construimos la base de datos final con las variables pues, que fueron escogidas en este proceso. Luego, para ajustar el modelo de Maxen, el modelo de máxima entropía, entrenamos 100 modelos con diferentes combinaciones de los parámetros de regularización, y para diferentes tipos de features que maneja el modelo Maxen. ¿Cuál escogimos? El que menor criterio de acá y que tuviera, o sea, el más sencillo, el menos complejo, que tuviera menor cantidad de features y menor cantidad de coeficientes. Y para ajustar los modelos de Random Forest y Gradient Boosting Machine, hicimos validación cruzada encontrando la combinación óptima de los hiperparámetros de cada modelo. Los modelos se ajustaron usando 5 folds para la validación cruzada con un 80% de datos para el entrenamiento y 20% para el testeo. Y el modelo final pues es la mediana de los 5 modelos ajustados. Esto lo hicimos para los tres, para Maxen, Random Forest y Gradient Boosting Machine.
Y finalmente hicimos una combinación de todos los tres modelos mediante la media ponderada por la capacidad predictiva de cada modelo. ¿Cómo evaluamos los modelos? Primero con el área bajo la curva ROC para saber qué tanta capacidad predictiva tenía. Segundo con la sensibilidad, con la especificidad y algo que se llama área bajo la curva ROC pero corregida. Esto lo que nos muestra es qué tanto aporte tiene el modelo que hicimos con respecto a un modelo muy sencillo, el más básico para hacer este tipo de análisis. Ya después de haber tenido el modelo de distribución de especies y todo esto, empezamos a calcular tres métricas que nos van a ayudar a decir dónde realmente podrían estar los vacíos o con qué probabilidad podrían estar los vacíos en la colecta de la especie. Entonces, todas estas métricas se calcularon dentro de la distribución potencial ya calculada de la especie. La primera tiene que ver con la accesibilidad a las accesiones. Entonces, por ejemplo, qué tan cercanas están a carreteras, ríos o qué tan fácil es acceder a ellas. La segunda métrica tiene que ver con la representatividad ambiental de los lugares de presencia dentro de toda la distribución potencial de la especie. Y la última tiene que ver con qué tan cercanas están las accesiones unas a otras. Supongamos que acá tenemos una y acá otra, están muy alejadas. ¿Qué pasó ahí en la mitad? Probablemente ahí pudo haber faltado algo, y entonces entre más alejadas estén, más probabilidad de vacío puede haber. Y finalmente, para validar los resultados de estos modelos, lo que hicimos fue sacar 5 puntos de presencia aleatoriamente. Hicimos un buffer de 100 kilómetros a la redonda, extrajimos todas las presencias que estaban dentro de ese buffer y volvimos a correr todo el proceso. ¿Para qué? Para medir la capacidad predictiva de las tres métricas de gap que le acabo de mencionar. ¿Qué tan capaces fueron esas métricas de predecir o demostrar este vacío sintético que yo le estoy creando acá? El resultado es un modelo más o menos así, parecido, así, que tiene tres niveles. El primero es alta confiabilidad de gap, el de la mitad es como media baja confiabilidad de gap y el último es que está bien conservado. ¿Cómo se creó esto? Con los tres modelos que les mostré de gap, usando en este proceso de validación sacamos un límite, un threshold, a partir del cual yo voy a decir esto es gap, esto no es gap, o esto es vacío, esto no es vacío. Ya teniendo esos tres mapas, digamos así, clasificados, los sumamos y entonces aquí donde dice alta confiabilidad de gap es donde las tres métricas me dijeron que probablemente ahí sí había un vacío en colecta. Acá era donde una o dos métricas decían que sí había un vacío en colecta y lo que se considera bien conservado es que ninguna métrica dijo que había un vacío en colecta. Entonces, dicho esto, empezamos a hacer todo el trabajo. Para la región de Colombia encontramos 113 datos de maracuyá en las regiones del Valle del Cauca, Tolima, Caldas, Antioquia, bueno, toda esta zona de acá. Y Granadilla encontramos 48 ocurrencias, más o menos en departamentos parecidos a los del maracuyá. Después de limpiar toda la base de datos, porque encontramos datos duplicados, etcétera, quedamos con 39 de maracuyá y 34 de Granadilla, entonces el área de estudio fue reducida también dependiendo del uso de suelo, ¿no? Porque a veces encontrábamos datos que decían que estaban en una ciudad, pero es que resulta que era el centro de la ciudad y no tenía sentido. Entonces también fue reducida por eso. Entonces, como les había mencionado, la generación de pseudoausencias era 10 veces más la cantidad de ocurrencias que nosotros teníamos. Entonces, así generamos 390 pseudoausencias y 340 para Granadilla. Con esto ajustamos los modelos y aquí están los resultados. El primer modelo este es Maxen, son los resultados. Lo que es como más rojito significa más alta probabilidad de encontrar el maracuyá. Entonces, encontramos, dice que hay mayor probabilidad de encontrar el maracuyá en toda esta zona de Bogotá, Risaralda, Caldas, toda esta zona de acá, una parte del Huila. Acá es muy interesante porque esta es la zona norte de Colombia, tiene climas bastante extremos altos y Maxen nosotros le pasamos a Maxen solamente 2 ocurrencias de acá. Maxen que dijo, no, pues ahí hay 2 ocurrencias, probablemente se pueda encontrar, démosle probabilidad. ¿Qué pasa con el Random Forest? El Random Forest dijo, no, allí no puede haber. A pesar de que haya 2 ocurrencias, pues es muy poco probable porque es que
los climas de acá son bastante extremos. Más sin embargo, dijo, no, acá son climas más fríos, aquí se maneja climas más fríos, más sin embargo, él dijo, no, aquí de pronto puede que haya algo de maracuyá y le asignó probabilidades allá. El modelo de Gradient Boosting Machine vimos que generó altísimas probabilidades en los lugares más cercanos a las presencias, entonces nosotros dijimos, bueno, pero nosotros ya sabemos que están ahí. O sea, nos asignó probabilidades en lugares donde ya sabíamos, entonces dijimos, de pronto la capacidad predictiva de este modelo como que no es muy buena. Sí. Y pues esta es la combinación de los tres modelos, donde les decía que las mayores probabilidades se encontraban en esta zona, que es como zona cafetera de Colombia. Con los resultados que les había comentado de los folders de validación, nos dimos cuenta que la mayor precisión la obtuvimos con Maxent, más sin embargo Random Forest nos dio como probabilidades en lugares donde sí era muy probable que hubiera, pero no lo sabíamos. Entonces valoramos mucho esa capacidad predictiva que tenía Random Forest. El modelo Gradient Boosting Machine pues no nos dio muy buenos resultados, dijimos no, por ahí no es. Y la precisión del modelo ajustado con los, o sea, el conjunto de los tres modelos fue del 95%, fue bastante buena. Y ese modelo nos aportó un 54% de precisión con relación a un modelo básico, un modelo nulo. Para el caso de la granadilla tenemos algo similar, sin embargo, por ejemplo, aquí en esta zona del Huila es donde más podemos encontrar la granadilla. Vimos que el maracuyá se da en altitudes más bajas que la granadilla, entonces la granadilla es probable que se encuentre en lugares con climas un poquito más fríos que el maracuyá. Lo mismo, este modelo nos asignó altas probabilidades en donde nosotros habíamos encontrado la granadilla y dijimos, no, pues no nos está aportando tanta información extra. Y este pues es el conjunto de los tres que obviamente al tener el modelo de Gradient Boosting Machine, que fue el que no tuvo tan buen ajuste, pues redujo mucho el área de distribución potencial de la especie. De nuevo, aquí el ganador fue Random Forest, que me pudo predecir de mejor manera en los lugares donde yo no sabía que estaba, pero que pues eran posibles encontrar. El GBM, el Gradient Boosting Machine, también nos dio resultados bastante malos en relación a los tres, entonces dijimos, no, pues que no va. Y aquí la precisión del modelo de distribución potencial fue del 97.9% y nos aportó un 52.7% más de precisión que un modelo convencional. ¿Qué encontramos? Que las variables más importantes para predecir la ubicación o la localización geográfica del maracuyá fueron las relacionadas con la intervención humana y su cercanía a la civilización. Aparte, la última fue la precipitación en los trimestres más calurosos. Como yo les decía, el maracuyá se ve en zonas con altitudes más bajas. Y para la granadilla encontramos que son más importantes, es más importante un clima menos húmedo, ¿sí? Aunque más frío, pero menos húmedo y un poquito más que la intervención humana. Sí, dale. Este ya es el modelo de gap o el modelo de vacío final después de haber hecho las tres métricas y haberlas juntado, como les mencionaba. Encontramos en estas zonas que están aquí en rojo que tienen alta probabilidad de vacío. Quiere decir que aquí esta zona es apta para que se dé, pero por alguna razón los bancos o las instituciones no han colectado el maracuyá en esas zonas, ¿sí? Lo mismo acá arriba. Aquí adjunté un modelo digital de elevación para que se pudiera ver más o menos la razón por la cual no se ha colectado allí. Y he encontrado que, por ejemplo, esta zona de acá tiene un poco de altitud, o sea, tiene unas altitudes más altas que tal vez es muy difícil acceder a ellas y que probablemente por eso es que no se ha colectado. En esta zona de acá, aunque no tiene una altitud pues muy grande, probablemente pues estoy encontrando que aquí hay unas situaciones de orden público bastante pesadas que hace difícil el acceso a colectar el maracuyá en esa zona. Entonces, aquí lo que hemos encontrado es que no es necesariamente el vacío en colecta, quiere decir una deficiencia del banco como tal o de la institución, sino también hay que tener en cuenta las situaciones del país. Dale. Y en Granadilla podemos ver que casi la mayoría de su distribución potencial está en rojo.
Quiere decir que hace falta colectar granadilla en esta zona, acá, que también mucho de estas zonas coinciden con zonas de más altitud, ¿no? De más difícil acceso. Encontramos finalmente que entre el 19% y el 49% de la distribución potencial de la granadilla se encuentra bien conservada. ¿Dónde está la otra mitad? ¿Qué pasó? Y entre el 70% y el 93% de la distribución potencial del maracuyá está bien conservada. Dale. Entonces, habiendo visto estos resultados, nuestra invitación fue a que se tomara acción no tanto en maracuyá, sino en granadilla, porque, bueno, sí está colectado, pero falta más del 50% de su distribución potencial, no lo está. Entonces, y tiene un valor comercial y cultural bastante grande en el país, entonces decimos, bueno, ahí para que se haga o que se tome acción. También con este trabajo se conocieron modelos de distribución de especies distintos al tradicional que pueden aportar iguales o mejores resultados y que fueron más óptimos y se usaron en menor tiempo. También vimos, bueno, encontramos que la predicción de la distribución de plantas cultivadas, cuya distribución está como determinada por factores antropogénicos, como lo son los land races, ha sido muy poco explorado. Hemos visto muy pocos trabajos que se enfocan en mirar la distribución ex situ de los land races. Entonces, este fue un trabajo pionero en ese tema y pues queremos impulsar también a que se sigan haciendo trabajos como este en diferentes áreas del mundo. Lo que les mencionaba, el maracuyá pues es como en climas, se da como en climas más cálidos que la granadilla. Y bueno, para las dos fueron importantes las variables de carácter antropogénico y bueno, que sean lugares o que se den en lugares más accesibles. Y lo que les decía aquí, es importante tener en cuenta el contexto del país porque sí, hay vacíos, pero no sabemos por qué. ¿Sí? No, muchas veces sea deficiencia de un banco, no, muchas veces es que no, es que le dio pereza ir a colectar o que no. Puede ser situación del país o falta de información, falta de accesibilidad de información, porque esa es otra. Nosotros vimos que había muchos datos que sí existían, pero que no estaban disponibles al público. Entonces, para hacer este tipo de evaluaciones de vacíos es como complicada esa parte de la falta de información. Y bueno, lo que les decía que las acciones de colecta deberían de concentrarse más en granadilla que pues en maracuyá sobre todo. Algo que les quería mencionar es que, bueno, este trabajo fue enmarcado dentro del proyecto que les mencionaba de análisis de vacíos en land races dentro de CIAT. Nosotros hicimos esta investigación no solamente para este cultivo, sino para 25 más en diferentes áreas del mundo. Nosotros tenemos, ¿me puedes dar, por favor? Dale más. Nosotros tenemos un artículo publicado, dale, otro. Otro. ¿Solo estoy? Sí, te llega. Bueno, no está. Tenemos un artículo publicado que les puedo pasar también el link, que habla sobre el estado de conservación de estas 25 especies, de estos 25 cultivos. Entre ellos está el frijol, la papa, las lentejas, las leguminosas, etc. También hemos hecho este trabajo con frijol, más que todo en la zona de América, que es como la nativa del frijol. Entonces también. Y tenemos una página donde pueden ver dónde están estos vacíos y les posibilita de pronto crear rutas de colecta en un futuro. Eso yo sé que les va a servir mucho en sus países, entonces también pensamos en eso, como en que miren los resultados que tenemos y con ella puedan hacer su ruta de colecta y puedan mejorar esta situación en sus países. Muchas gracias. Tenemos tiempo para una o dos preguntas. Sí, para dos. Sí. Mientras. Se pone en el micrófono. Gracias. Muchas gracias. Qué buen trabajo, qué buena investigación. No sé si aplique, pero me surge la duda de cuando hacen la limpieza de los datos.
No podría ser porque, bueno, yo entiendo que lo hicieron como con base en que en esos sitios teóricos, o sea, ahorita actualmente pues no hay cultivo, pero no podría ser que antes o cuando se realizó en el momento de la colecta todavía no estuviera catalogado como un municipio, una cabecera, sino fuera realmente una región rural. Pienso, bueno, es una duda que tengo. Y la otra es si esa limpieza, esos datos que no entraron dentro del análisis, no coinciden o pudieran coincidir con esos sitios de los gaps. Vale. No, dale. Con respecto a las dos preguntas que son muy similares, nosotros primero, antes de hacer todo el análisis, hacemos un proceso de curación de los datos, ¿sí? Entonces, primero verificamos que esté bien reportado lo que es la longitud, bueno, la localización, las coordenadas, exacto, reportamos eso. Segundo, si vemos que hay duplicados en las accesiones, pues una de ellas la sacamos. ¿Por qué? Porque esto nos hace ruido en el modelo, ¿sí? Entonces, eso la sacamos. En cuanto a, de pronto, si antes estuvieron en un lugar apto y ahora no, bueno, esto se ve en los datos que tenemos en la parte histórica, digamos, en los años, en el año que fue colectado, eso lo vemos ahí también y pues obviamente las que son de hace muchos años no las tocamos, las dejamos ahí, inclusive. Y que si hayamos visto que de pronto estén en lugares donde caen vacíos, no. Realmente hemos visto que los vacíos justamente están donde no hay accesiones o que tal vez las accesiones no están incluidas. Por eso hablaba de la falta de información a veces o de la falta de disponibilidad de la información, porque puede que esté, pero no las tenemos. Gracias. ¿Alguna otra pregunta? Aprovecho yo, un segundo. Sí. Y recuerdo hace años, en algún minuto, colaboré en temas de frijoles, porotos, acá, y algunos colegas ya retirados de INEA, junto me parece con Daniel de Buc, exploraban aquí en Chile la posibilidad. Es probable, estoy pensando que ahora, con más herramientas, con más antecedentes, puedan ir y reexplorar, porque nunca dieron con parientes silvestres de porotos de raza Chile, por ejemplo, que era el problema acá. ¿Has escuchado algo sobre eso? Sí, de hecho nosotros cuando hicimos el análisis de frijol, bueno, tengo que aclarar que es un landrace, no hicimos de parientes silvestres, pero cuando hicimos el análisis nos sentamos con Daniel de Buc, con el doctor Daniel de Buc, y le mostramos el mapa donde aparecían las zonas de probablemente vacíos. Y entonces él iba explorando todo el mapa y decía, sí, este puede ser un problema, este no, este sí, este no. Y eso nos ayudó mucho a ajustar el modelo que teníamos y en la aplicación que les mencioné que les sirve para crear rutas de colecta, subimos esos resultados. Entonces está disponible para que las personas puedan subir, mirar dónde hay vacíos y puedan hacer su ruta de colecta y puedan ya emprender esas misiones de colecta en el país. Que nosotros hayamos liderado misiones de colecta, no. Pero digamos que les damos la herramienta para que vayan y lo hagan. Bueno, muchas gracias, María Victoria Díaz. Nuevamente Gracias. les pedimos con un aplauso.